El hombre espiritual. Por Watchman Nee. El conflicto entre lo nuevo y lo viejo. Para una persona regenerada es esencial que comprenda lo que ha obtenido con el nuevo nacimiento y lo que persiste de sus dotes naturales. Este conocimiento le ayudará en su peregrinaje espiritual. En este punto puede resultar útil explicar todo lo que hay comprendido en la carne del hombre y también la manera en que el Señor Jesús en su redención trata con los componentes de esa carne. En otras palabras, ¿qué hereda un creyente en la regeneración? Una lectura de varios versículos de Romanos 7 puede dejar claro que los componentes de la carne son principalmente el pecado y el yo, el pecado que vive en mí, es decir, en mi carne, VV. 14, 17, 18. El pecado, aquí, es el poder del pecado, y el mí es lo que reconocemos normalmente como el yo. Si un creyente quiere comprender la vida espiritual, no debe estar desorientado acerca de estos dos elementos de la carne. Sabemos que el Señor Jesús ha tratado con el pecado de nuestra carne en su cruz. Y la palabra nos informa que nuestro viejo yo fue crucificado con él, Ro. 6:6. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que hemos de ser crucificados, puesto que esto ya lo ha sufrido Cristo de una manera perfecta. En lo referente al asunto del pecado, al hombre no se le exige que haga nada. Solo tiene que considerar esto como un hecho consumado, Ro. 6:11, y cosechará la eficacia de la muerte de Jesús siendo totalmente liberado del poder del pecado, Ro. 6:14. En la Biblia jamás se nos dice que hemos de ser crucificados por el pecado, es verdad. Sin embargo, sí que nos exhorta a que llevemos la cruz para negar al yo. El Señor Jesús en muchas y diferentes ocasiones nos manda que nos neguemos a nosotros mismos y llevemos la cruz y le sigamos. La explicación de esto es que la forma en que el Señor Jesús trata nuestros pecados y nos trata a nosotros mismos es muy distinta. Para conquistar el pecado por completo el creyente solo necesita un momento. Para negar al yo necesita toda la vida. Jesús solamente llevó nuestros pecados en la cruz, pero se negó a sí mismo durante toda su vida. Nosotros debemos hacer igual. La carta de Pablo a los Gálatas describe la relación entre la carne y el creyente. Por un lado nos dice que los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, 5:24. El mismo día que una persona se identifica con el Señor Jesús, su carne también es crucificada. Ahora bien, alguien podría pensar, sin la instrucción del Espíritu Santo, que su carne ya no existe, pues ¿acaso no ha sido crucificada? Pero, por otro lado, la carta nos dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne, 5:16, 17. Aquí se nos dice claramente que el que pertenece a Cristo Jesús y que ya tiene al Espíritu Santo viviendo en él aún tiene la carne en él. Y no solo es que la carne exista, también se nos dice que es singularmente poderosa. ¿Qué podemos decir? ¿Son contradictorios estos dos textos bíblicos? No. El versículo 24 pone énfasis en el pecado de la carne, mientras que el versículo 17 lo pone en el yo de la carne. La cruz de Cristo trata con el pecado, y el Espíritu Santo trata con el yo por medio de la cruz. Cristo libera por completo al creyente del poder del pecado por medio de la cruz para que el pecado no vuelva a reinar, pero Cristo, por medio del Espíritu Santo que vive en el creyente, le capacita para vencer al yo día tras día y para que le obedezca a él por completo. La liberación del pecado es un hecho consumado. La negación del yo tiene que ser una experiencia diaria. Si un creyente pudiese comprender toda la trascendencia de la cruz al nacer de nuevo, se libraría totalmente del pecado y tendría una vida nueva. Es realmente lamentable que muchos obreros cristianos no presentan esta salvación completa a los pecadores, con lo cual estos solo creen en la mitad de la salvación de Dios.
Esto los deja como si dijéramos medio salvados, sus pecados están perdonados, pero les falta la fuerza para dejar de pecar. Por otra parte, incluso en las ocasiones en que se presenta la salvación en su totalidad, los pecadores solo desean que sus pecados les sean perdonados porque no esperan sinceramente ser librados del poder del pecado. Esto también les deja medio salvados. Si una persona cree y recibe una salvación plena desde el principio, tendrá menos fracasos luchando con el pecado y más éxito luchando con el yo. Es raro encontrar esa clase de creyentes. La mayoría solo tienen la mitad de su salvación. Por eso la mayoría de sus conflictos son con el pecado. Y algunos ni siquiera saben lo que es el yo. En cuanto a esto, la condición personal del creyente juega una parte antes de la regeneración. Muchos tienden a hacer el bien incluso antes de creer. Por supuesto que no poseen el poder para hacer el bien ni tampoco pueden ser buenos. Pero su conciencia parece estar relativamente iluminada, aunque aún así su fuerza para hacer el bien es débil. Tienen lo que se acostumbra llamar el conflicto entre la razón y las pasiones. Cuando se enteran de la salvación completa de Dios, aceptan anhelantes la gracia para la liberación del pecado en el mismo momento en que reciben la gracia para el perdón del pecado. Otros, sin embargo, antes de creer, tienen la conciencia negra, pecan terriblemente y jamás intentan hacer el bien. En cuanto conocen la salvación completa de Dios, se aferran a la gracia del perdón y descuidan, no rechazan, la gracia para la liberación del pecado. En lo futuro afrontarán muchas luchas con el pecado de la carne. ¿Y por qué será así? Porque un hombre así nacido de nuevo posee una vida nueva que le exige que venza el dominio de la carne y la obedezca a ella en su lugar. La vida de Dios es absoluta. Tiene que lograr el dominio total sobre el hombre. En cuanto esta vida entra en el espíritu humano, exige al hombre que abandone a su antiguo amo, el pecado, y se someta por completo al Espíritu Santo. Aún así, al pecado está muy arraigado en este hombre en particular. Aunque su voluntad sea renovada en parte a través de la vida regenerada, aún está atado al pecado y al yo. En muchas ocasiones se inclina al pecado. Inevitablemente surgirá un gran conflicto entre la vida nueva y la carne. Puesto que son muchísimas las personas que se encuentran en esta situación, les prestaremos una atención especial. Sin embargo, permíteme que recuerde a mis lectores lo innecesario que es tener luchas y fracasos continuos con el pecado, no con el yo, pues esto es diferente. La carne exige soberanía absoluta, lo mismo que la vida espiritual. La carne desea tener al hombre sujeto para siempre a ella misma, mientras que la vida espiritual quiere tener al hombre completamente sujeto al Espíritu Santo. La carne y la vida espiritual difieren por completo. La naturaleza de la carne es la del primer Adán, mientras que la naturaleza de la vida espiritual pertenece al último Adán. El móvil de la primera es terrenal, pero el de la segunda es celestial. La carne centra todas las cosas en el yo, la vida espiritual lo centra todo en Cristo. La carne desea llevar al hombre al pecado, pero la vida espiritual anhela llevarle a la justicia. Puesto que estas dos son tan esencialmente opuestas, ¿de qué forma puede evitar una persona chocar continuamente con la carne? El creyente estará en constante lucha si no comprende toda la salvación de Cristo. Cuando los creyentes jóvenes entran en estos conflictos se quedan estupefactos. Algunos se desesperan por crecer espiritualmente, pensando que son demasiado malos. Otros empiezan a dudar de si están realmente regenerados, sin ver que la regeneración misma conlleva esta confrontación. Antes, cuando gobernaba la carne sin interferencias, porque el espíritu estaba muerto, podían pecar terriblemente sin tener ningún sentimiento de culpabilidad. Ahora ha surgido la nueva vida, y con ella la naturaleza, el deseo, la luz y el pensamiento celestiales. Cuando esta nueva luz penetra en el hombre, pone al descubierto de inmediato la corrupción que hay dentro. El nuevo creyente no quiere permanecer en un estado semejante y anhela seguir la voluntad de Dios.
La carne empieza a luchar con la vida espiritual. Esta batalla le da la impresión al creyente de que en su interior hay dos personas. Cada una tiene su propia idea y fuerza. Cada una busca la victoria. Cuando domina la vida espiritual el creyente se siente muy feliz, pero cuando empieza a dominar la carne se entristece. Las experiencias de esta clase confirman que estas personas han sido regeneradas. El propósito de Dios no es ni será jamás reformar la carne, sino destruirla. El yo en la carne debe ser destruido con la vida de Dios que el creyente recibe en la regeneración. Desde luego, la vida que Dios transmite al hombre es poderosísima, pero la persona regenerada aún es un niño recién nacido y muy débil. La carne ha llevado las riendas durante mucho tiempo y su poder es tremendo. Además, el regenerado aún no ha aprendido a recibir por fe la completa salvación de Dios. Aunque esté salvado, aún está en la carne durante este periodo. Ser carnal significa estar gobernado por la carne. Lo más lamentable es que un creyente, iluminado por la luz celestial para conocer la maldad de la carne y para desear con todo el corazón vencerla, se encuentre demasiado débil para lograrlo. Es cuando derrama muchas lágrimas de tristeza. ¿Cómo no va a estar enojado consigo mismo si, aunque abriga un nuevo deseo de destruir al pecado y agradar a Dios, su voluntad no es bastante firme para dominar al cuerpo de pecado? Pocas son las victorias, y muchas las derrotas. En Romanos 7 Pablo expresa la angustia de este conflicto. No comprendo mis propias acciones. Porque no hago lo que quiero, sino precisamente lo que odio. Porque sé que no hay nada bueno dentro de mí, es decir, en mi carne. Puedo querer lo que es justo, pero no puedo hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que es el mal que no quiero lo que hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. Así pues, veo que es una ley según la cual, cuando quiero hacer lo recto, el mal está cerca. Porque me deleito en la ley de Dios en mi yo más íntimo, pero veo en mis miembros otra ley que está en guerra con la ley de mi mente y que me hace cautivo de la ley del pecado que vive en mis miembros, VV. 15-23. Muchos se identificarán con su grito de casi total desespero, miserable hombre de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? V24. ¿Cuál es el significado de esta confrontación? Es una de las maneras en que el Espíritu Santo nos disciplina. Dios ha proporcionado una salvación total para el hombre. El que no sabe que la tiene no podrá disfrutar de ella, ni tampoco podrá experimentarla si no la desea. Dios solo puede dar algo a los que creen, reciben y piden. Por eso cuando el hombre pide el perdón y la regeneración, Dios se lo concede sin dudar. Y Dios usará el conflicto para llevar al creyente a buscar y a conseguir el triunfo total en Cristo. El que antes era ignorante ahora deseará saber, y entonces el Espíritu Santo tendrá una oportunidad de revelarle lo que Cristo ha hecho con su viejo hombre en la cruz para que ahora pueda creer y poseer este triunfo. Y el que no poseía porque no buscaba, descubrirá por medio de esta lucha que toda la verdad que él tenía solo era mental y, por consiguiente, inútil. Esto le hará desear experimentar la verdad que solo había conocido mentalmente. Las luchas aumentan día a día. Si los creyentes se mantienen fieles sin desesperar, pasarán por conflictos más duros hasta el momento en que sean liberados. Por supuesto que deberíamos observar que hay otra clase, reconocida en Romanos 8:7, que no se preocupa en absoluto de observar la ley de Dios. La mente que está asentada en la carne es hostil a Dios. No se somete a la ley de Dios, de veras que no puede. El hombre espiritual por Watchman Nee. Libro primero, Espíritu, Alma y Cuerpo. Segunda parte. La carne. Capítulo 2. El creyente carnal. Como Pablo, todos los creyentes podrían ser llenados con el Espíritu Santo en el momento de creer y en el bautismo,
Comparar Hechos 9, 17, 18. Por desgracia, muchos aún están controlados por la carne como si no hubieran muerto y resucitado. Estos no han creído de verdad en el hecho consumado de la muerte y la resurrección de Cristo por ellos, ni han obrado sinceramente según el llamamiento del Espíritu Santo a seguir el principio de la muerte y la resurrección. Según la obra consumada de Cristo ya han muerto y han sido resucitados, y según su responsabilidad como creyentes deberían morir al yo y vivir para Dios, pero en la práctica no lo hacen. Estos creyentes pueden ser considerados anormales. Sin embargo, no debemos pensar que esta normalidad es exclusiva de nuestro tiempo. Hace muchísimo tiempo el apóstol Pablo se había encontrado con una situación semejante entre creyentes. Los cristianos de Corinto eran un ejemplo. Oíd lo que les dijo. Pero yo, hermanos, no podía dirigirme a vosotros como a hombres espirituales, sino como a hombres de la carne, como a niños en Cristo. Os alimenté con leche, no con comida sólida, porque no estabais preparados para eso, e incluso aún no estáis preparados, porque aún sois de la carne. Porque mientras haya celos y disputas entre vosotros, ¿no sois acaso de la carne y os comportáis como hombres corrientes? 1 Cor 3, 1, 3. Aquí el apóstol divide a todos los cristianos en dos clases, los espirituales y los carnales. Los cristianos espirituales no tienen nada de extraordinario, son simplemente normales. Son los carnales los que se salen de lo normal, los que son anormales. Los de Corinto eran cristianos de veras, pero eran carnales, no espirituales. En este capítulo Pablo afirma 3 veces que eran hombres carnales. Por la sabiduría recibida del Espíritu Santo el apóstol comprendía que tenía que identificarlos antes de poder ofrecerles el mensaje que necesitaban. La regeneración bíblica es un nacimiento por el que la parte más íntima del ser del hombre, el espíritu, profundamente oculto, es renovada y habitada por el Espíritu de Dios. Ha de pasar un tiempo hasta que el poder de esta vida nueva alcance el exterior, o sea, hasta que se extienda desde el centro hasta la circunferencia. Por eso no podemos esperar encontrar la fuerza de los jóvenes, ni la experiencia de los padres, manifestadas en la vida de un niño en Cristo. Aunque un creyente recién nacido pueda comportarse fielmente, amando al Señor y distinguiéndose con su celo, aún necesita tiempo para tener ocasión de saber más de la maldad del pecado y del yo y para saber más de la voluntad de Dios y de los caminos del Espíritu. Por mucho que pueda amar al Señor o amar a la verdad, este nuevo creyente aún anda en el mundo de los sentimientos y los pensamientos y aún no ha sido probado ni refinado con fuego. Un cristiano recién nacido no puede evitar ser carnal. Aunque esté lleno del Espíritu Santo, aún así no conoce a la carne. ¿Cómo? ¿Puede alguien ser liberado de las obras de la carne si no reconoce que esas obras nacen de la carne? Por eso, considerando su auténtica condición, los cristianos que son niños recién nacidos son en general de la carne. La Biblia no espera que los nuevos cristianos sean espirituales instantáneamente, pero si después de muchos años siguen siendo niños, entonces su situación es verdaderamente muy lamentable. Pablo mismo dice a los corintios que los había tratado como hombres de la carne al principio porque eran niños recién nacidos en Cristo, y que ahora, en el momento de escribirles, tendrían que ser ya adultos. En lugar de eso habían malgastado sus vidas, seguían siendo niños y por eso aún eran carnales. Para ser transformado de carnal a espiritual no se necesita tanto tiempo como pensamos actualmente. Los creyentes de Corinto procedían de un ambiente pagano categóricamente pecaminoso. Al cabo de solo unos pocos años el apóstol ya veía que habían sido niños demasiado tiempo. Habían estado demasiado tiempo en la carne, porque para entonces ya tenían que ser espirituales. El propósito de la redención de Cristo es eliminar todo lo que obstaculice el control del Espíritu Santo sobre toda la persona para que de ese modo pueda ser espiritual. Esta redención no puede fallar jamás porque el poder del Espíritu Santo es sobreabundante.
De la misma manera que un pecador carnal puede convertirse en un creyente regenerado pero carnal puede ser transformado en un hombre espiritual. Qué lamentable es encontrar a cristianos que no han realizado ningún progreso en su vida espiritual al cabo de varios años y hasta incluso décadas. Y estos mismos se asombran cuando encuentran a alguien que, al cabo de unos años, emprende una vida del espíritu. Lo consideran algo rarísimo y no ven que se trata simplemente de algo normal, del normal crecimiento de la vida. ¿Cuánto hace que creéis en el Señor? ¿Sois espirituales? No debemos volvernos niños viejos, entristeciendo al Espíritu Santo y perjudicándonos a nosotros mismos. Todos los regenerados deberían ambicionar un desarrollo espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo gobierne sobre todo, para que en un periodo de tiempo relativamente corto pueda llevarnos a lo que Dios ha dispuesto para nosotros. No debemos perder el tiempo sin hacer progresos. Entonces, ¿cuáles son las razones para no crecer? Quizás hay dos. Por un lado puede ser debido a la negligencia de los que, teniendo a su cargo las almas de los creyentes jóvenes, quizás solo les hablan de la gracia de Dios y de su posición en Cristo, pero se olvidan de animarles a buscar experiencias espirituales. Mejor dicho, quizá los que tienen a otros a su cargo desconocen la vida en el Espíritu. ¿Cómo pueden semejantes personas guiar a otros a una vida más abundante? Por otro lado, puede ser porque a los creyentes mismos no les interesan los asuntos espirituales. Suponen que basta con estar salvado, o no tienen apetito espiritual o simplemente no están dispuestos a pagar el precio para poder avanzar. Como consecuencia deplorable de esto, la iglesia está repleta de niños mayores. ¿Cuáles son las características de los carnales? La más destacada es que siguen siendo niños mucho tiempo. La duración de la niñez no debería pasar de unos pocos años. Cuando una persona nace de nuevo al creer que el Hijo de Dios expió sus pecados en la cruz, simultáneamente debería creer que ha sido crucificado con Cristo, para que así el Espíritu Santo pueda liberarle del poder que en nosotros ejerce la carne. Naturalmente, si desconoce este hecho, permanecerá en la carne durante muchos años. La segunda característica de los carnales es que son incapaces de asimilar la enseñanza espiritual. Os alimenté con leche, no con comida sólida, porque no estabais preparados. Los corintios se enorgullecían enormemente de su conocimiento y su sabiduría. De todas las iglesias de ese periodo, la de Corinto era probablemente la más instruida. Pablo, en su carta, da gracias a Dios por su gran conocimiento, 1:5. Si Pablo les predicaba un sermón espiritual, podían comprender cada palabra. Sin embargo, toda su comprensión estaba en la mente. Aunque lo sabían todo, estos corintios no tenían el poder de expresar en la vida lo que sabían. Muy probablemente hoy en día hay muchos creyentes que saben tanto y tan bien que incluso pueden predicar a otros, pero que aún no son espirituales. El auténtico conocimiento espiritual no se encuentra en pensamientos maravillosos y misteriosos, sino en la experiencia espiritual real a través de la unión de la vida del creyente con la verdad. Aquí la inteligencia no sirve, y el ansia por la verdad también es insuficiente. Lo indispensable es un camino de total obediencia al Espíritu Santo, que es el único que nos enseña de verdad. Todo lo demás es la simple transmisión de conocimiento de una mente a otra. Estos datos no vuelven espiritual a uno que sea carnal. Al contrario, en realidad su carnalidad transformará en carnal todo su conocimiento espiritual. Lo que necesitan no es más enseñanza espiritual, sino un corazón obediente que esté dispuesto a ceder su vida al Espíritu Santo y que ande por el camino de la cruz según el mandato del Espíritu. Una mayor enseñanza espiritual solo reforzará su carnalidad y servirá para que se engañe y se considere espiritual. ¿Por qué acaso no se dice a sí mismo, de qué manera podría saber tantas cosas espirituales si no fuera espiritual? En tanto que la auténtica piedra de toque debería ser, ¿cuánto sabes de veras de la vida, y cuánto de lo que sabes es un producto de la mente?
que Dios tenga clemencia de nosotros. Pablo escribió sobre otra evidencia más de la carnalidad afirmando que, habiendo celos y rivalidades entre vosotros, ¿no sois de la carne y os comportáis como hombres corrientes? El pecado de los celos y de la rivalidad es una prueba eminente de carnalidad. En la iglesia de Corinto abundaban las disensiones, cosa que se confirma con afirmaciones tales como, yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Apolo, yo pertenezco a Cefas, yo pertenezco a Cristo, 1 Cor. 1:12, incluso los que contendían por Cristo diciendo, soy de Cristo, también eran carnales, porque el espíritu de la carne siempre y en todas partes es celoso y contencioso. Estos eran indefectiblemente carnales al declararse cristianos con esa actitud de espíritu. Por muy bonita que suene la palabra, cualquier jactancia sectaria no es más que el balbuceo de un bebé. Las divisiones en la iglesia son debidas exclusivamente a la falta de amor y a la carnalidad. Esas personas que al parecer contienden por la verdad no hacen más que camuflar a la auténtica persona. Los pecadores del mundo son hombres de la carne. Como tales, no están regenerados y en consecuencia están bajo el dominio de su alma y de su cuerpo. Para un creyente, ser carnal significa que también se comporta como un hombre corriente. Ahora bien, es perfectamente natural que los mundanos sean carnales, e incluso es comprensible que los creyentes recién nacidos sean carnales, pero si por los años que uno lleva creyendo en el Señor ya debería ser espiritual, entonces ¿cómo puede seguir comportándose como una persona corriente? Es evidente que una persona pertenece a la carne si se comporta como un hombre corriente y peca con frecuencia. No importa cuánta doctrina espiritual sepa, cuántas experiencias espirituales pretenda haber tenido, o cuántos servicios eficaces haya prestado. Nada de todo eso le hace menos carnal si sigue sin librarse de su peculiar temperamento, su mal genio, su egoísmo, su vanagloria y su falta de perdón y de amor. Ser carnal significa comportarse como hombres corrientes. Deberíamos preguntarnos si nuestra conducta difiere radicalmente o no de la de los hombres corrientes. Si tenéis pegadas a vuestra vida muchas costumbres mundanas, entonces aún sois, sin duda alguna, de la carne. No discutamos sobre si nos llamamos espirituales o carnales. Si no estamos gobernados por el Espíritu Santo, ¿qué provecho sacaremos de la simple calificación de espirituales? Al fin y al cabo esto es un asunto de vida, no de títulos. Títulos. Los pecados de la carne. Lo que el apóstol estaba experimentando en Romanos 7 era una guerra contra el pecado que habita en el cuerpo. El pecado, encontrando la oportunidad en el mandamiento, me engañó. Era el pecado produciendo muerte en mí, vendido al pecado, sino el pecado que vive en mí, vv. 11, 13, 14, 17, 20. Mientras permanezca en la carne, un creyente es vencido a menudo por el pecado que hay dentro de él. Son muchas las batallas y muchos los pecados cometidos. Se pueden clasificar las necesidades del cuerpo humano en 3 categorías: nutrición, reproducción y defensa. Antes de la caída del hombre estas eran necesidades legítimas, ajenas al pecado. Solo después que el hombre cayó en el pecado se convirtieron en instrumentos del pecado. En el caso de la nutrición, el mundo utiliza la comida para seducirnos. La primera tentación del hombre está en este campo de la comida. Del mismo modo que la fruta del conocimiento del bien y del mal tentó a Eva, hoy en día el beber y los banquetes se han convertido en un pecado de la carne. No tratemos con ligereza el asunto de la comida. Porque muchos cristianos carnales han tropezado en ese punto. Los creyentes carnales de Corinto hacían tropezar a sus hermanos justo en este asunto de la comida. Por eso a todos los que tenían que ser ancianos y diáconos en aquel entonces se les exigía que hubiesen superado este punto, 1 Ti 3:3-8. Solo la persona espiritual comprende la inutilidad de dedicarse a comer y beber.
Así pues, si coméis o bebéis, o sea lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Cor. 10:31. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.